El día de hoy voy a hablar sobre la capa sensorial en el diseño de los videojuegos y, como cualquier otra experiencia humana, el juego comienza con nuestros cinco sentidos, ¿no? Vemos, oímos, sentimos las vibraciones del control y cualquier otro tipo de retroalimentación que tengamos del videojuego. Este es un aspecto muy elemental que siempre va a estar presente en la mayoría de los videojuegos, si no es que en todos. Y por lo tanto comprender esta parte en específico pues nos va a ayudar a mejorar para los que queremos diseñar videojuegos. Como punto importante yo creo que podemos empezar a diseñar nuestro videojuego partiendo desde la perspectiva del jugador y la representación visual. Es decir, eh, comencemos con uno de los componentes más utilizados en los videojuegos, ¿no? El punto de vista del jugador. En los juegos AAA el enfoque dominante es un mundo tridimensional visto a través de los ojos del jugador, que es una perspectiva en primera persona, o sea, con una cámara. O también tenemos esta perspectiva justo detrás del jugador, que para nosotros vendría siendo una perspectiva en tercera persona, sobre el hombro generalmente, o más arriba, ¿no? Y se ve una vista así como cenital. Pero estos enfoques son tan comunes que a veces parece que no hay decisiones que tomar sobre cómo los videojugadores ven en un videojuego. Entonces, una de las decisiones más importantes en el diseño del videojuego es cómo el jugador va a percibir el mundo del juego. Por ejemplo, va a ser una vista lateral en 2D, va a ser un scrolling en 2D, una vista en primera persona, en tercera persona, etcétera, ¿no? Asimismo, importante es cómo se representa el mundo. Se utilizan gráficos súper simples, reducidos a unos pocos píxeles o como en los juegos retro. O será hiperrealista, o será con cada sombra y texturas definidas y refinadas, o será muy sombrío, o muy iluminado, o muy saturado de color. O quizás es un juego que no usa imágenes en absoluto, sino que es de solo texto o sonido, como las novelas visuales, por ejemplo, o los juegos de ficción interactiva. La forma en que el jugador ve el mundo y cómo se representa van a impactar en la percepción del jugador sobre su rol en el juego, lo que desea hacer y cómo interpreta su progreso hacia las metas del juego o sus propias metas, ¿no? que él mismo defina. Y podemos ver algunos ejemplos prácticos. Tenemos este juego que se llama Alabaster y es una historia de hadas fragmentada, colaborativa, se pudiera decir. Y este juego está basado en texto, que se inspira en las convenciones de los libros o el mundo digital. En las primeras aventuras de texto como Zork de Infocom, si no recuerdan, Zork es parecido a Mood, por ejemplo, es de aquellos juegos antiguos de puro texto. Es una historia jugable compuesta de texto y alguna imagen ocasional. Los jugadores asumen el papel de un leñador sin nombre encargado de llevar el corazón de Blancanieves a la reina. Incapaz de matarla, el leñador mata un ciervo y entrega su corazón. Sin embargo, algo en Blancanieves es inquietante, lo que lleva al jugador a interrogar sus percepciones y interactuar con ella. Pero como este juego es de puro texto, por ejemplo, entonces para moverte en este mundo o interactuar, fíjense, sigo hablando de la perspectiva. Si quieres interactuar con Blancanieves y otros objetos, el jugador ingresa comandos simples como preguntar, decir, norte, sur, izquierda, derecha, o patear o recoger, ¿no? En un prompt de texto. Esa es la interfaz, esa es la perspectiva del usuario. Y por ejemplo, preguntar dónde hay un refugio seguro, entonces, o sea, no nada más puedes preguntar verbos o palabras simples, sino también puedes escribir texto más complejo en oraciones. En fin, la historia se desarrolla en la mente del jugador a través de la lectura del texto descriptivo. Aunque el movimiento espacial es limitado, que como ya les dije es a las cuatro direcciones cardinales, la mayor parte del gameplay se centra en la conversación y en comprender a los personajes y sus motivaciones. Las ilustraciones en este caso son incluso procedientes, ofreciendo variaciones únicas al jugador. Ese es un ejemplo de un videojuego de texto, que no porque sea de texto significa que es un juego malo.
A lo mejor no es tan llamativo como el último juego de Play 5, ¿no? Que está en 3D, que es de Front Software, o no sé, donde hay mucho gráfico y muchos artistas detrás de ese trabajo. Otro ejemplo que les puedo comentar es Merry Compass de Hoopunks. Este juego es un juego 2D que ofrece a los jugadores un punto de vista simple y una interacción espacial sencilla, principalmente moviéndose a la izquierda y derecha. El objetivo es simple: avanzar y abrazar a las personas verdes y gatos. La cámara implícita en Hoopunks está junto al espacio del juego, como si estuviera fija en un trípode. No hay profundidad. Toda la acción tiene lugar en un solo plano. Este limita las acciones a moverse y abrazar. Este juego me pareció interesante porque la perspectiva de este juego es muy sencilla. Está ahí puesta y de ahí ya no se mueve. Y todo el videojuego o todo el gameplay pues sucede bajo esa perspectiva. Además del movimiento restringido, ¿no? de este tipo de juegos, la presentación visual es simple en este caso y estilizada, usando un pixel art casi abstracto. No hay primer plano ni fondo y todas las imágenes existen en un solo plano. Esto permite a los jugadores concentrarse en la interacción y los objetivos. Por muy simples que sean, Hoopunks utiliza un punto de vista para mantener la experiencia sencilla, ligera y enfocada, y reduciendo las decisiones a lo esencial. Y es como les digo yo que tienen que empezar a diseñar. Tú vas empezando tu videojuego desde lo más sencillo a lo más difícil. ¿Que voy a hacer un plataformer? Pues no te compliques ahorita con el side scrolling, hazlo fijo. Asegúrate de que tus mecánicas estén bien hechas, bien pulidas, que no tengas errores en las colisiones, que los personajes o los sprites tengan los tamaños adecuados conforme el nivel o el mundo que estás mostrando, ¿no? Porque acuérdense que para una persona que va a jugar tu videojuego, la parte visual es bien importante. Por eso lo puse primero, porque yo considero que es una de las más importantes. A lo mejor hay juegos muy bonitos, pero por la parte visual no te atrapan. A mí me sucede eso con Undertale. Yo sé que Undertale, por todo lo que han dicho que es un muy buen juego, a mí la parte visual no me gusta. Y a lo mejor por eso lo voy a dejar pendiente más tiempo de lo que tengo, ¿no? Porque pues tengo otros juegos que quiero jugar. Acabo de terminar Sea of Stars. Me gustó muchísimo, se los recomiendo. Pero tiene muy buen apartado visual Sea of Stars. Entonces, por eso hay que enfocarse mucho en saber cómo es que vamos a hacer nuestro videojuego partiendo desde una base. Y no nada más decir, es que quiero que se vea como tal juego. Es válido también, ¿no? Pero si tú sabes desde el fondo, o si hay un trasfondo al momento de diseñar tu videojuego o alguna parte del videojuego, pues mucho mejor. Es algo más sólido. Entonces, por ejemplo, en el juego de Journey, que es un juego ya más conocido, en lugar de estar limitado a un solo plano o a un espacio muy restringido, pues Journey presenta al jugador un mundo expansivo para explorar. Es un mundo como de exploración, es hermoso y está muy renderizado y establece el objetivo del juego, que es alcanzar la montaña visible en la distancia. El juego tiene un mundo muy bien estilizado pero detallado, lleno de dunas de arena, montañas, ruinas antiguas, etcétera, etcétera, ¿no? Y disfrutar de este exuberante mundo pues es una gran parte de la experiencia del jugarlo. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor a muchos de nosotros este juego nos va a llamar la atención por la parte estética primeramente. A pesar de todos los detalles, los jugadores nunca se pierden. En cada sección del juego la meta, la cima de la montaña, es visible a lo lejos. La cámara sobre el hombro anima al jugador a verse dentro del mundo del juego, lo que permite experimentar su pequeña escala en relación con el mundo y medir su progreso. Y a pesar de que todos estos juegos que les monté son poquitos ejemplos, pero hay muchísimos, son relativamente fáciles en cuanto al desafío, pues siguen siendo difíciles para muchas personas debido a los problemas de accesibilidad con las cámaras implícitas y las interfaces
que tenemos en los juegos 3D, las teclas, por ejemplo, WSD, o los ratones, o los complejos mandos de la consola con 15 o más botones. En fin, la simulación del espacio tridimensional es difícil de comprender desde el punto de vista computacional. Y por ejemplo, acostumbrarse a los mecanismos de control es aún más complicado, en mi opinión. Incluso el juego de Alabaster que les comentaba hace ratito, con una interfaz de texto aparentemente simple, asume el conocimiento de esquemas básicos de interacción de ficción interactiva, ¿no? Es decir, que asume que tú ya sabes cómo interactuar con ese tipo de prompts y qué tipo de oraciones puedes hacer o comandos utilizar. Pero a lo mejor muchos otros que no tengan experiencia pues no saben. Entonces, en contraste, la asignación más simple que ocurre en juegos 2D como en Hogpunks es mucho más accesible para un público más amplio que no está familiarizado con las convenciones de los juegos 3D. Y esto es bien importante porque la parte en cómo va a interactuar el jugador con el videojuego, sabemos que va a ser por control, ¿no? Y me refiero a control como puede ser un teclado de computadora, un ratón, el mando de tu consola de videojuegos o cualquier otro periférico existente. Por último, yo quiero agregar que si vas a empezar a diseñar un videojuego, deberías de hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, nos interesa mucho cómo se relaciona el estilo visual en referencia a lo que le va a impactar al jugador, es decir, en su parte sensorial, ¿no? Es decir, si realmente esta parte visual, la perspectiva, lo visual va a impactar como parte de la experiencia para así saber cómo nos vamos a enfocar nosotros en el diseño. Es decir, si le vamos a poner mucha atención a la parte también de los niveles, del fondo y por ende a la toma de decisiones del jugador, ¿no? Entonces yo les aconsejaría que se hicieran algunas preguntas cuando quieran hacer su próximo videojuego, como por ejemplo, ¿cómo quieres que tu jugador capte la información sobre el mundo del videojuego? ¿Y cómo se relaciona esto con la experiencia del jugador en el mundo mismo? ¿Y quieres que todo sea claro y enfocado, sin elementos que te distraigan o elementos que estén escondidos? ¿O quieres que la atención del jugador se centre en moverse por el mundo nada más? Sí, hay videojuegos que combinan este tipo de cosas que estoy mencionando. Por ejemplo, en Metroid te puedes mover por el mundo, pero también hay cosas escondidas y hay otras cosas visibles. A veces tú ves una cápsula que sabes que está en el otro lado de la pantalla y no puedes acceder y tú estás pensando, ¿cómo le hago para llegar ahí? Entonces ahí estás jugando también cómo el jugador percibe ese tipo de gameplay, ¿no? Y con base en eso el jugador va a saber si toma una decisión, si va o busca otro camino, ¿no? Hazte la pregunta de que ¿quieres que el objetivo sea explorar el mundo nada más? Y vuelvo a lo mismo, empieza por lo fácil. Créate un objetivo general. Yo, por ejemplo, si haría un juego de Metroid, sería como, ¿quieres que el objetivo principal sea que el jugador explore el mundo? Sí. Y luego pondría otro igual de importante. ¿Quieres que el videojugador obtenga la mayor cantidad de ítems posibles? Sí. ¿Y quieres que el jugador busque sus ítems posibles? Sí, también. Entonces, ahí tú ya vas poniendo, ¿no? O sea, con esas preguntas tú ya vas marcando un montón de pautas que el jugador sí o sí va a tener que ir haciendo durante el gameplay. Obviamente no le vas a poner todos los ítems en el mismo lugar para que los encuentre juntos, ¿no? Vas a tener que diseñar un buen nivel, dónde poner los objetos, cómo acceder a los ítems, que los ítems vayan acorde con la narrativa del videojuego y todo ese tipo de cosas. Eso es lo importante.